La primera sección es de la globalización y la competitividad. Acá ustedes van a tener que relacionar el caso con los temas vistos en la unidad número 1. Luego, en la sección B, van a tener que relacionar siempre el caso con algunos fundamentos que hemos visto sobre el comercio internacional de la unidad 2, que sería prácticamente lo que estamos viendo en este punto. Luego, en la sección 3, siempre van a tener que relacionar los temas vistos en clase con los Incoterms, el caso que van a abordar con los Incoterms y la logística internacional que estamos viendo actualmente. Y por último, van a tener que relacionar la parte de las instituciones y el régimen jurídico, que son toda esta parte de leyes, instructivos y reglamentos, que esperaría yo que ya cercana a la fecha de entrega todos estos temas ya hayan sido abordados. El tema con el que cerraríamos sería en la sección E, relacionando el caso con la parte de los acuerdos comerciales. En este caso, como van a ver en el documento, IMACASA se protege o está amparado bajo el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA-DR, que más adelante lo vamos a ver. Entonces únicamente se van a realizar preguntas relacionadas a esto. Y por último, aquí van a tener una pregunta adicional, que eso, si bien la voy a ponderar, pues no va a ser directamente que ustedes tengan que relacionar temas vistos en clase, sino una opinión acerca pues de todo el panorama y lo que ustedes, digamos, aconsejarían si fueran un ejecutivo del comité de IMACASA, y pues de qué forma aconsejarían o propondrían a IMACASA aventurarse a el mercado estadounidense o las estrategias a utilizar para IMACASA en cuanto a su internacionalización. Y ya en las últimas páginas, en las 4 y 5, ustedes van a poder encontrar pues la ponderación que tendría cada apartado de la guía de preguntas. Lick, No no sé sé si... si está, perdón, sí le quería decir que no sé si estaba compartiendo la pantalla, pero ¡Oh! solo miraba la de descargas. No sé si estaba compartiendo otra cosa. Ah, sí, fíjate, pero la anterior en las que mostré el caso, sé si lo pudieron ver. Yo solo vi lo de descargas, entonces ahí Ah, me quedé. Ujú. no sé por qué se me compartió esa pestaña. Bueno, ya se lo vuelvo a mostrar, aunque la explicación viene siendo la misma. Gracias por avisarme, Francisco. En cuanto al caso, no se lo voy a mostrar de nuevo, porque pues solamente es como la estructura en cuanto a que en la primera parte es información general de IMACASA, luego se les presenta la problemática, luego se presenta información general de IMACASA, como qué son, su filosofía, los países en los que tienen cobertura, unos anexos en los que hacemos una comparación entre el tránsito que puede haber entre Estados Unidos y El Salvador, que en cuanto a la problemática, IMACASA busca aventurarse más al mercado estadounidense. Y pues de más información que ustedes van a necesitar para hacer el caso. No sé si ahora ustedes ya pueden ver lo que es la guía de preguntas, es decir, un PDF. Si alguien me confirma, por favor. Si no, solo me dejan así como el like y yo ya con eso quedo. Sí se puede ver, se puede ver el PDF. Ok, muchas gracias. Entonces, volviendo a lo de la guía, la fecha de entrega de el caso va a ser el 18 de septiembre a las 11:59. Van a tener que presentar un reporte escrito en el formato APA con sus correspondientes citas y referencias, que creería yo que es lo más importante. El entregable va a tener que contener la portada. En la portada quizás mencionarles
que de toda la información que ustedes pueden colocar ahí, la más importante es que coloquen su número de grupo y también todos los integrantes y su número de carnet, porque así es menos probable que yo cometa errores al momento de hacer los traslados de nota, porque en base al trabajo pues yo arrastro la información utilizando sus números de carnet y también sus números de grupo, porque las, eh, las correcciones, las calificaciones, perdón, las hago por grupo. Y van a tener que presentar una introducción que sería como el resumen general de todo el desarrollo de las preguntas. En cuanto a la guía de preguntas como tal, está dividida en 5 secciones. En la primera sección, ustedes van a tener que contestar preguntas sobre los temas que vimos en la unidad número 1 de la globalización y la competitividad nacional. Ahí van a tener que relacionar lo visto en clase con el caso. Luego, la siguiente sección es la de fundamentos del comercio internacional, que son prácticamente los temas que estamos ya abordando en estos momentos. De igual forma, la sección número 6 de Incoterms y logística internacional son los temas que estamos abordando actualmente, en el que estamos haciendo estudio de los Incoterms y como tal los procesos logísticos que existen. Así que creo yo de que al menos hasta esta parte ustedes ya podrían irse dividiendo cómo ir trabajando. Lo que ustedes de momento no podrían contestar es la sección D y E, porque en la sección D van a tener que relacionar el caso con los temas sobre instituciones y régimen jurídico internacional, que son temas que espero yo de que la próxima semana y la siguiente, que serían pues las 2 primeras de septiembre, ustedes ya tengan toda esta información y ya hayamos abordado los temas. Por último, en la sección E van a tener que relacionar el caso con los tratados internacionales, que como les mencionaba, en el caso ustedes van a poder ver que INACASA está bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y República Dominicana, que se le conoce como CAFTA-DR. Entonces, todo este apartado, que solo son 3 o 4 preguntas, van a ir enfocadas en eso, en que ustedes relacionen lo del caso con esta temática. Por último, en la pregunta adicional, que ya sería, si ustedes la quieren contestar, bueno, y si no, también. Pero si la contestan, pues yo la voy a tomar como parte de su puntaje y voy a evaluar 18 preguntas en lugar de 17. Y ustedes acá van a tener que proponer una estrategia o recomendar una estrategia a INACASA, viéndolo como si ustedes fueran parte del comité ejecutivo de la empresa. Entonces van a tener que recomendar una estrategia, digamos, para el proceso de internacionalización que quiere hacer INACASA. En este caso, si quieren mantener mercados actuales, si mejor se expanden a Europa o si buscan reestructurar el modelo productivo. Y pues eso sería todo como de la guía de preguntas. No sé si tienen alguna consulta relacionada a esto o si quedamos todo claro. Sí, ¿cuándo sería la entrega? Creo que no escuché eso. La entrega sería el 18 de septiembre, la hora límite sería a las 11:59. Gracias. Sí. En lo que presento ya la diapositiva para continuar con los temas, les menciono nuevamente que los horarios de consulta son los lunes y los miércoles de 6:30 a 8. Posiblemente ustedes tengan clase, así que si ustedes necesitan como que se haga en otro horario, que de preferencia, porque yo trabajo a tiempo completo, puede que sea después de esa hora, como alrededor de las 9, incluso a las 10 de la noche, si lo ven necesario. Únicamente ustedes tienen que notificarme para que podamos organizar la llamada. Si no, pueden ser las consultas a través del correo electrónico y también a través de la plataforma de Teams. Pueden realizar sus consultas a lo largo del día. Yo los días lunes y miércoles procuraré estarles contestando en el horario que les menciono, pero si no, y si tengo tiempo, les trato de contestar pues lo más rápido posible, independientemente sea el horario. Ahora sí, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta.
¿O si todo claro en cuanto a la evaluación? Por mi parte, no. Muchas gracias. Ok. Pues bueno, en los minutitos que nos quedan de clase, vamos a continuar con el tema de los Incoterms. En la clase del día martes estábamos viendo los primeros dos grupos, que son el grupo E y el grupo F. En el grupo E veíamos el Incoterm export y en el grupo F veíamos el Incoterm FOB, FAS y FCA. Si han ido notando, a medida vamos avanzando en los Incoterms, las responsabilidades que debe asumir el proveedor van aumentando. En el export teníamos que la responsabilidad del proveedor era únicamente poner a disposición la carga, tenerla lista en cierta fecha, ya empacada y lista para que sea cargada en el transporte, ya sea que si se mueve de forma marítima en el contenedor, si se mueve de forma aérea, pues en el camioncito que lo va a transportar hacia el aeropuerto, o si es terrestre, pues que llegue el camioncito que va a mover esa carga hasta que llegue a su destino. Y luego ya vemos en el FOB, en el FAS, en el FCA, que ya el proveedor no se encarga únicamente de tener esta carga en disposición del importador, sino que también va a tener obligaciones como el cargue de la mercancía en el transporte, también va a tener que hacer la entrega de la mercancía en cierto lugar. Si es el FCA, puede ser el puerto o puede ser una bodega o cualquier acordado entre el proveedor y el comprador. Si es FAS, va a ser en la terminal. Cuando ingrese a la terminal de los contenedores, pues ahí termina la responsabilidad del proveedor. Y si es FOB, va a ser responsable hasta que el contenedor haya sido subido al buque. El FAS y el FOB únicamente se utiliza para transporte marítimo. El FCA se aplica a cualquier tipo de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, pero el FAS y el FOB sí únicamente es para transporte marítimo. Hay personas que cometen el error de decir, tráigame un aéreo FOB, pero si el FOB significa free on board, libre a bordo, es como de que se puede malinterpretar por el hecho que dice está a bordo, entonces quiere decir que está ya adentro de el transporte, pero no, sino que es a bordo del buque. Así que para que lo consideren, porque incluso en la documentación que se presenta, ahí se coloca el Incoterm. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están haciendo un transporte aéreo y en su declaración de mercancías, en la DUCA que veíamos la clase anterior, ponen FOB, pero es aéreo, ahí a la persona que lo revise va a decir, esto está un poquito raro, porque están poniendo esto. Entonces, posiblemente esa también sea una de las señales que dé a la persona que hace la revisión, como para que diga, esto hay que hacer alguna revisión, alguna inspección para determinar qué es esto, pues. Entonces, para que lo conozcan. Ya en cuanto a la siguiente familia que vamos a ver hoy, únicamente me confirman que se vea la pantalla, que se tiene que ver el Canva. Con solo que me hagan el dedito así, yo ya doy por entendido que sí lo pueden ver. Ok, gracias. Es que saben que yo a veces me siento como esos leaks de la pandemia, de que no decía por qué si solo es presentar la diapositiva. Pues, al final no es solo de presentar la diapositiva, se dan más errores, más cuestiones técnicas y que el internet acá donde estoy es un poquito lento. Estoy esperando que me cargue la presentación, pero quizás como de preámbulo, el siguiente grupo que vamos a ver es el grupo C, en el que tenemos el CID, que es como el de los Incoterms también más utilizados, quizás en cuanto a comercio internacional hacia El Salvador y me atrevería a decir hacia Nicaragua. Lo que es el export, el FOB, el CID y el DDP, que lo vamos a ver en el siguiente grupo, son de los Incoterms más utilizados en las negociaciones entre compradores y vendedores. Ahí va a depender, como le mencionaba el compañero que me consultó el martes, las necesidades de tu empresa, ya sea como comprador o vendedor, para saber qué Incoterm escoger y también pues todas las circunstancias que hayan detrás de la operación que posiblemente no sean relacionadas a lo que yo hago como importador o a lo que hago como exportador,
sino cuestiones de logística, cuestiones de aduana, tiempos en tránsito, tiempos que se tarda la mercancía en pasar de un punto a otro, que a mí me den una orientación sobre cuál Incoterm utilizar. Permítanme que esto no sé por qué no me carga. Unos segunditos. No sé si es porque se me ha abierto en varias ocasiones la página que no me carga. Bueno, en lo que esto carga, iniciando con el primer Incoterm que veríamos que es el CIF. Ya va cargando. Aquí está. En el grupo C tenemos el CPT, el CIP, CFR y el CIF. Estos también van clasificados como en el nivel de responsabilidades que tiene cada parte. En el CPT, que es el Carriage Paid To, acá el proveedor se encarga de la contratación de el transporte. Entonces, el proveedor dice, movámoslo con Maersk. Yo te hago la gestión, yo te hago la reserva con esta naviera. Sin embargo, posiblemente el transportista no haya, o más bien el proveedor no vaya a asumir toda la responsabilidad de ese pago, sino que digamos, ellos hacen la elección de este transporte, ellos lo pagan, pero va a ser hasta cierto punto. Entonces, digamos, una vez eso va en el buque y llega hacia el puerto de descarga, de ahí en adelante, una vez descarguen ese contenedor, eso es responsabilidad del importador. Entonces, el proveedor se encarga de toda la operación para salir del país de origen, se encarga de cargar el contenedor, de llevarlo a la terminal, de hacer que salga o más bien pagar para que eso salga del puerto de carga, y una vez llega al puerto de descarga, que sería pues en el país de destino, todos los demás costos en adelante son responsabilidad del importador. Entonces, la responsabilidad del importador en cuanto a la movilización de la mercancía empieza a partir una vez esa mercancía llega hacia el puerto de descarga. Sin embargo, los riesgos se transfieren cuando la mercancía se entrega al primer transportista. Esto quiere decir que, digamos, cuando el proveedor entrega el contenedor a el transportista que va a mover la mercancía desde su bodega hacia la terminal de contenedores, desde el momento en que entrega ese contenedor, la responsabilidad ya no es del proveedor, sino que es del comprador. Entonces, cualquier incidente que le pase a esa mercancía durante ese traslado va a recaer directamente en el importador. Entonces, el importador debe de contratar un seguro para salvaguardar su mercancía en caso le pase algún incidente. Perdón, que voy a encender la luz. Luego tenemos el siguiente Incoterm, que es el costo y flete, el CFR. Después de ese tenemos el Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, que es el CIF, que como les menciono, el CIF es el Incoterm más utilizado de este grupo, en el que el proveedor se hace responsable de los costos relacionados al envío
al proceso de exportación. También es responsable de la contratación del transporte, del seguro, perdón. Entonces ellos deben asegurar la mercancía. En estos de acá, en estos primeros de acá, es el importador el que debe hacer la contratación del seguro. Entonces ellos, cuando ya saben de que se entrega la mercancía al primer transportista, los importadores ya tendrían que haber hecho la contratación del seguro para que la cobertura vaya a partir de se entrega a ese primer transportista. En este tercero no. El proveedor tiene una responsabilidad más, que es asegurar esa mercancía. En el último, que es el Carriage and Insurance P2, que es el CIP, acá es como similar a este. ¿Por qué? Porque el transporte y el seguro ha sido pagado por el proveedor, sin embargo, esto llega hasta cierto punto. Entonces, en esta parte de acá, en el 3, se tiene como una cobertura total del seguro de la mercancía hasta que llega a la bodega del proveedor. En cambio, en este no, sino que está pagado como hasta cierto punto. Digamos, él lo puede pagar hasta que eso llegue al puerto de carga. En general, en cuanto a esta familia, se puede decir que el vendedor es responsable de suscribir el contrato principal de transporte, que como lo hemos visto en el CPT, en el CFR, en el CIP y en el CIP, el proveedor es el que debe de buscar el transportista para hacer el movimiento de la mercancía. Elige pues al transportista o a un agente transitario, que puede ser un forwarder, y supervisa todos los gastos de ese transporte. También organiza la entrega de la mercancía en el lugar de la carga del transporte principal, donde en ese punto los riesgos se transfieren al comprador. Y el comprador es el responsable de todo el proceso de exportación. En cuanto a el comprador, para este grupo, el comprador o el importador debe asumir el riesgo de los daños a la mercancía o la pérdida, porque también en todo este proceso se puede perder la mercancía. De que, digamos, venía la mercancía de Turquía, entonces iba a ser como un tránsito de pasar, por ejemplo, a otro puerto en España, porque hacia El Salvador y también hacia Nicaragua no hay rutas directas, porque no somos economías tan grandes como para que haya un envío directo desde el país de origen hacia nosotros. Entonces, lo que los transportistas, especialmente marítimos, hacen es hacer como transbordos en diferentes puntos. Entonces, ahí digamos, dejan mercancía, llevan otra, recogen, dejan y así están. Perdón, no sé si se escucha mucho ruido, está lloviendo. Pero bueno, así que en esos puntos donde se van a hacer transbordo, a veces se cambian de buque las mercancías en el aspecto marítimo. Así que ahí pueden sufrir algún tipo de daño, como que algún contenedor se les caiga. Así que el comprador va a asumir los riesgos desde que el exportador entrega la mercancía a el transportista. Así que dependiendo del Incoterm de estos, deben saber ustedes y asegurarse que el seguro esté contratado, porque si no está contratado, nadie les va a reponer eso a ustedes como importadores. Caso similar al FOB, en el que si llega a pasarle algo a esa mercancía, pues el proveedor no te va a decir te mando una nueva, te mando otra. Ahí tal vez algo relacionado a cuestiones de calidad del producto, en el que el proveedor decida como acto de buena fe hacia el comprador reponer la mercancía, pero en estos casos que es algo meramente de la logística, no lo va a hacer. También el comprador confía en el que el vendedor proporcione la información correcta al transportista principal, es decir, que mande toda la documentación y toda la información necesaria para el proceso de exportación. Y el comprador es responsable del agenciamiento de aduana de importación. ¿Qué quiere decir esto? En el que el comprador va a hacer todo el proceso de importación. En cambio, en la parte del vendedor es el exportador el que será responsable de todo el proceso de exportación. En el caso, como veíamos, del export,
en el que el proveedor prácticamente tiene nula responsabilidad. Hasta el importador es responsable de hacer todo el proceso de exportación, y eso también incluso puede suceder en algunos envíos FCA en el que el proveedor se desliga una vez entrega la mercancía en el punto acordado. Entonces el export posiblemente no le sea el más conveniente para personas que no tienen contactos o que no tienen conocimientos incluso en cuestiones aduaneras en estos países de origen. Ahí van a disculpar si se escucha mucho ruido, pero es que está lloviendo súper fuerte. Y ya para ir terminando, porque solo nos quedan alrededor de 8 minutos de la sesión, vamos a ver el grupo D, en el que tenemos el DPU, el DAF y el DDP. Como les mencionaba, el DDP es el más utilizado dentro de este grupo. Es como de los más famosos o el que comúnmente se pacta entre las partes. Acá en el grupo D, la mayoría de los costos y las obligaciones corren a cargo del vendedor y se transfieren al comprador cuando recibe la mercancía en el país de destino. Así que si iniciamos con el export y terminamos con el grupo D, que son todos estos, en el export el proveedor tiene nula responsabilidad y también tareas para realizar todo el proceso, y en el grupo D, aquí es donde el importador tiene casi nulas responsabilidades y también tareas que realizar en cuanto al proceso de traslado de la mercancía desde el puerto o desde el país de origen hacia su destino. Entonces acá el proveedor es el que tiene la mayoría de obligaciones en cuanto a costos, también en cuanto a la transferencia de riesgos. Esas se van a transferir al comprador una vez la mercancía esté en el país de destino. Entonces, todo lo que pueda suceder en el camino hacia el país de destino va a ser responsabilidad de el proveedor. Si esa mercancía, por ejemplo, se daña en esos lugares de transbordo que les menciono, es el proveedor el que debe de responder. O si se genera algún tipo de retraso en estos puertos de transbordo o en alguna aduana por la que deban pasar, es el proveedor el que está encargado de realizar todos los pagos correspondientes a estas demoras o a estos retrasos. En el primer Incoterm tenemos el Deliver at Place Unloaded, que significa entregado en el lugar y descargado. En este prácticamente cayó un trueno bien feo, me imagino que lo escucharon. En este, la responsabilidad de la mercancía se traspasa al comprador una vez haya sido descargado en el lugar de destino. Luego en el siguiente que es Deliver at Place, que significa entrega en un punto, eso posiblemente no sea el destino de la mercancía en donde se entregue bajo este Incoterm, sino que puede ser otro punto acordado. Si ponemos el ejemplo de que sea un envío desde China hacia El Salvador, ese punto acordado puede ser incluso el puerto de descarga, que en este caso sea Cajutla, pero posiblemente la persona que trae la mercancía no lo va a dejar ahí en el puerto, ¿verdad? Sino que lo va a llevar a su bodega. Y si estas bodegas están en la capital del país, que en este caso es San Salvador, pues el lugar de destino es San Salvador. Pero como pactaron DAP, todas las responsabilidades y los costos se van a transferir en el puerto de Acajutla, porque ese fue el punto acordado entre el comprador y el vendedor. Pero pueden ser incluso otros puntos, que digamos ya sea en la ciudad de Sonsonate o pueda que sea en alguna ciudad del departamento de La Libertad, que es otro departamento de El Salvador que está cercano a la capital. Entonces, todos los riesgos y también los costos relacionados a lo que resta del tránsito a mercancía se van a terminar del proveedor en La Libertad, y desde ese punto van a iniciar todas las responsabilidades del comprador. Y luego el Delivery Duty Paid, que es el DDP, entrega con derechos pagados. Este prácticamente, digamos que el proveedor
se encarga de enviar toda la mercancía, la manda ya pagada, ya mandó todo, pero el comprador también es responsable de la recolecta de esa mercancía y llevada hacia su destino. En resumen, podríamos decir que yo creo que ya viendo solamente los textos podemos darnos una idea de que el vendedor tiene más responsables que el comprador, en el que el vendedor debe suscribir el contrato de transporte, al igual que en el CIF, ellos son los responsables de contratar el transporte. También un transportista o un agente transitario, supervisar todos los gastos relacionados al transporte, es decir, pagarlos. Asimismo, organiza la entrega de la mercancía en el lugar de carga principal, que sería pues el cargado en el lugar de origen, donde los riesgos se transferirían al comprador. Y él es responsable del agenciamiento de aduanas de exportación y también de importación en el caso del DDP. Quizás esa sería como la mayor diferencia entre el DDP con el resto de Incoterms dentro de este grupo, en el que acá el vendedor también se hace responsable de hacer todo el trámite de importación. En cambio, en estos dos de acá, el comprador es el responsable de hacer todo el trámite de importación, de presentar las declaraciones, de hacer el despacho aduanero. En cambio, el comprador únicamente es responsable de descargar su carga en el lugar de transferencia de las mercancías, a excepción del DPU, que en este caso en el DPU, pues hasta eso debe hacer el proveedor. Debe de sacar la mercancía del contenedor o del camioncito, donde sea el transporte que utilicen para llevarlo hacia la bodega y el lugar de destino del comprador. Quizás para que lo veamos un poquito como más gráfico, acá se muestran como una tabla, voy a presentarla, donde se van marcando como las responsabilidades que le competen a cada parte. Ya eso para ir finalizando por esta tormenta. Hace que no me escuche bien, creo. Bueno, entonces empezamos con el export, que si ven, el primer eslabón de la tabla es el embalaje y verificación de que la mercancía se despache acorde a lo acordado entre el proveedor y el comprador. Es decir, si el comprador le puso una orden de 30 cajas, tiene que verificar que esas 30 cajas sean despachadas para el comprador, que no le vayan a poner 20 o le vayan a poner menos, sino exactamente lo que se acordó. Luego, la carga del transporte interior, que sería cargar esa mercancía en el contenedor o en el transporte, que puede ser un camión, un furgón. Incluso de los aéreos, sabemos que no vamos a llevar la mercancía en avioncito desde la bodega del proveedor hasta el aeropuerto y luego salir, sino que se va a mover de forma terrestre desde la bodega hacia el aeropuerto. Entonces, esa carga es responsabilidad del comprador. Acá le colocan una C. El transporte interior, que como les menciono sería pues ese desplazamiento desde el lugar de origen hacia el punto en el que va a iniciar el transporte internacional, que si es el caso del aeropuerto o de un envío aéreo, perdón, para ser más específica, pues el transporte que se haga desde la bodega del aeropuerto va a ser responsabilidad del comprador. También, si es el traslado del contenedor, que lo lleven a que se cargue y que lo regresen a la terminal para que luego lo suban al buque, es responsabilidad del comprador, así como el resto de tareas que intervienen en el proceso logístico, que sería luego de que se hace el traslado hacia el punto en el que va a iniciar el tránsito de la mercancía, de acá, se tiene que hacer el trámite de exportación. Deben de presentar pues la declaración ante aduana. Ahí va a depender de las regulaciones que tenga cada aduana en cuanto a la exportación. Por ejemplo, de Estados Unidos hacia El Salvador, la aduana no te exige que vos hagas una declaración de la mercancía si esta no sobrepasa los $2,500. Si ya tus facturas sobrepasan los $2,500, entonces vos sí tenés que presentar una declaración. Creo, no sé si ustedes en alguna ocasión también se han ido de viaje o han ido a Estados Unidos de viaje y saben de que en la declaración que van a presentar al momento de ingresar a Estados Unidos, te dicen que si
llevas más activos de más de $10,000, entonces ya tenés que presentar facturas, tenés que presentar esto, tenés que presentar lo otro. Entonces, en el caso de la mercancía, la aduana para hacer una exportación no te va a pedir que hagas la declaración, que presentes factura comercial y cualquier otro documento relacionado si tu mercancía no sobrepasa el valor de los $2,500. Si sobrepasa ese valor, sí, vas a tener que hacer la transmisión de la declaración ante aduana. Luego, la carga en la terminal de origen, que en el caso de lo marítimo sería pues prácticamente subir ese contenedor al buque, o en el caso del aéreo sería pues subir la mercancía que se tiene en el aeropuerto al avión como tal. O si es terrestre, pues posiblemente todos estos pasos se hayan saltado porque ese mismo transporte se va a utilizar pues durante todo el recorrido hacia su destino. Luego, el flete, que ya sería meramente el transporte, el pago del transporte, que puede ser aéreo, marítimo o terrestre. Entonces, al pago de ese servicio de transporte se le conoce como flete. Esa es responsabilidad del comprador. Luego, la descarga en la terminal de destino, que sería bajar la mercancía, también es responsabilidad del comprador en el export. A realizar el trámite de importación, también es responsabilidad del importador, y el traslado desde el punto en el que termina su tránsito la mercancía hacia su lugar de entrega es responsabilidad del comprador. Acá prácticamente en figuritas tenemos desglosado lo que es una operación logística como básica, que es de mercancía que no necesita, por ejemplo, algún tipo de maquinaria o alguna cuestión extra. Entonces, una vez llega la mercancía a su lugar de destino, también es responsabilidad del proveedor hacer la descarga. Si nos vamos, por ejemplo, acá al CIF, o más bien, creo que sería el DDP acá, que sería el más completo. Si se fijan, todas esas responsabilidades vienen siendo del vendedor hasta el traslado hacia el lugar de destino. Únicamente el comprador, por ejemplo, en el DDP, lo que debe de hacer es descargar la mercancía. De ahí todas estas tareas debe realizarlas el comprador. En este otro caso del DPU, lo único que no hace el comprador es realizar el trámite de importación de este grupo, que sería el más completo para los compradores, perdón, para los vendedores. El único Incoterm con el que el proveedor se encarga de realizar el trámite de importación es el DDP. Pero en el DPU, el vendedor también realiza el proceso de descarga, únicamente no hace el proceso de importación. Entonces, ustedes acá pueden ir viendo la tablita, cómo se desglosa, y pues ubicando más o menos las tareas que tendría que realizar cada parte en caso se decidan pactar por uno de estos. Ya el proveedor y el comprador, que por eso este es como el tema más importante, creería yo, uno de los más importantes en cuanto a comercio internacional, debe de manejar todos estos conceptos, porque tanto sea un proveedor chino, sea un proveedor europeo, un proveedor de América, de cualquier otro país, estos términos ya los manejan. Entonces, ahí nada más que sea alguien inexperto, que vos le digas hacer export y para el export te lo va a pagar el proveedor todo hasta el destino, posiblemente te lo haga. Pero si tiene conocimiento sobre los Incoterms, que hasta la versión más actualizada es la de 2020, no te va a realizar eso. Entonces tienen que jugar con este tipo de herramientas al momento de negociar y saber qué responsabilidades ustedes van a hacer acorde a sus necesidades y también pues a las condiciones del entorno. Si ustedes no tienen algún agente o algún conocido o alguna cuestión con la que ustedes puedan traer una mercancía export, pues lo ideal es que ustedes le digan a su proveedor, mira, mándame los DDP, porque ustedes saben que lo único que van a tener que hacer es descargar la mercancía. Veo que ya me pasé un poquito. Espero se haya escuchado lo de la clase. Igual trataré de mañana volver a tocar esta tablita, pero no sé si a este punto tienen alguna consulta. Que se vino fuerte la tormenta. Todo claro. Gracias, Raúl y Francisco. Bueno, veo varios deditos así que nos veríamos el día de mañana, continuaríamos reforzando este tema de los Incoterms. Si ustedes tienen alguna consulta surgida a partir de este día, pues la vemos el día de mañana.
Así que descansen, pasen feliz noche. Muchas gracias por conectarse. Gracias, buenas noches.